Más vale tarde. Conchetumare, cuidado, cuidado, se está cayendo la pared. Cuidado, 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 cuidado. Conchetumare. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Salgan! ¡Salgan! Eso es impactante, sí. Son las imágenes que dan pie para la historia del día, obviamente. Ayer domingo ocurrió precisamente aquello. Son las 0 horas con 18 minutos. Estamos en Más Vale Tarde. Muy bienvenidos y buenas noches. Belu Zúñiga, que está en la ciudad de Valparaíso justamente para contarnos qué es lo que ha ocurrido en directo desde la ciudad de Valparaíso con fatiga de material de una matriz de la tubería de agua potable de Esval. Muy buenas noches, Belu Zúñiga. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, señora en su casa. Santiago, no Chile. Para Más Vale Tarde, que estamos en la calle hace unas semanas, contarles esto sin duda que tiene algo y una carga emotiva, porque lo que pasó aquí, ojalá se pudiera olvidar. La rotura de matriz en la calle un poco más arriba de donde estamos ubicados. Estamos justo en el corazón de donde se produjo esta emergencia el día domingo, como decías tú, Álvaro, aquí en el Cerro Ramaditas, en la avenida Santa Elena. Y miren esto, por favor, porque es lo que quedó. El vehículo que está a mis espaldas estaba estacionado ahí, pero acá pasó el lodo, el barro, el sedimento. Pasó además caca, orines, tal cual, aguas servidas, sí, claro, que quedaron aquí. Que aún se puede respirar el olor, el hedor, es fuerte. Nosotros venimos con bota y todo para meternos en el terreno y contarles que el dueño de este auto no está nada feliz. El dueño de las casas aquí alrededor tampoco están felices. Tampoco los vecinos que no tienen agua. Tenían que tener el suministro de agua potable a la 1, a las 10. No pasó nada, pero hay respuesta para eso. Vamos a tratar de ser lo más ecuánime, lo más objetivo, porque estamos en terreno, queríamos escuchar las palabras de los vecinos y nos venimos a meter al corazón precisamente de Valparaíso para tomarle el pulso, para saber qué está pasando. Y de verdad que hay que estar aquí y tener aguante para ver cómo la casa se cayó, cómo no hay agua hoy día en las cañerías. Los vecinos de acá están con mega encendido, yo lo sé. Señora, tenga paciencia. Señora, ánimo y fuerza. Señor, usted que perdió su casa. Vamos a agradecerle inmediatamente al señor de Aguas Andinas, al subgerente Andrés Nasser, que se encuentra esta noche con nosotros, Álvaro, porque él nos va a responder lo preliminar. Andrés, por favor, si nos puedes acompañar, buenas noches. Gracias por estar aquí. Por Esval, como bien digo. Esval. Esval. Sí. Andrés, la respuesta a esta hora de la noche, cuando son las 12 con 15, 18 minutos. Me corrigen en Santiago. Agua. Suministro de agua para los sectores de Santa Elena y ya nos cuentas. Hace aproximadamente unos 15 minutos atrás iniciamos el llenado de la tubería, que tuvo que ser interrumpido en el servicio para poder reparar la cañería que está justamente en este sector. Y este llenado tiene que ser muy lento, muy cuidadoso, para evitar que se generen bolsones de aire y que requiera que genere una filtración que nos obligue a hacer una nueva reparación. Por lo tanto, es un llenado muy cuidadoso, muy controlado. Es necesario abrir una red importante de grifos en todo el sector, de manera de poder ir botando el agua y despichando el aire, hasta lograr reponer el servicio aproximadamente a las 8 o 9 de la mañana de mañana martes. Mañana martes, 8 o 9 de la mañana. La pregunta que muchos se hacen: esta falla, ¿se pudo haber evitado con los antecedentes que se tuvo? La superintendencia elaboró una investigación en 2010 donde se detallaban las fisuras que habían. ¿Qué información tienes, Val, a esta hora de la noche para los clientes y para la gente en vivo y en directo? Mañana a las 9 de la mañana el agua estaría completamente dada. Se inicia, los primeros clientes empiezan a sentir el servicio mucho antes. Quería complementar esa información. Esta es una tubería que ha tenido eventos de filtración, sin duda, como muchas tuberías que nosotros tenemos en nuestro sistema. Tenemos más de 4.000 kilómetros de redes de agua potable y más de 3.800 kilómetros de redes de agua servida, lo que significa que claramente hay puntos importantes
tengo varios puntos que pueden tener algún tipo de filtración. ¿Veluz? Esta tubería también ha tenido filtraciones, filtraciones que no tienen nada que ver con la situación que se generó el día domingo, que fue No hay una... relación. Dame un segundo. Álvaro, hay una pregunta desde Santiago. Adelante. Sí, no, la verdad es que quería, bueno, junto con darle las gracias a Andrés Nasser, subgerente de ESVAL, y a ti por estar ahí en terreno justamente, invitarlos justamente a que veamos las imágenes, el reporte que hizo Mega Noticias sobre lo acontecido ayer domingo y hasta esta hora. ¿Sí? Y no podíamos salir desesperados pensando que no íbamos a morir. De verdad que fue devastador y de verdad que esto pudo haber sido mayor porque la gente que estaba durmiendo pudo haber muerto. Fueron imágenes tan impresionantes que todavía no las pueden sacar de sus cabezas. La mayoría de los vecinos de la calle Santa Elena en Valparaíso pensaron lo peor, luego que explotara una matriz de agua potable de más de 60 años y el sector se transformara en un gigantesco río. Eliana vive hace más de 30 años en su casa, la misma azotada directamente por una verdadera cascada. Desesperada no pudo salir de su hogar, atrapada por la corriente, el barro, piedras y hasta árboles. Ni siquiera recuerda cómo se hizo un profundo corte en su mano izquierda. Porque yo lo único que hacía era pasearme de allá para acá, de aquí para allá, rogándole al Señor de que tuviera compasión, de que pudiera salvarse algo de mi casa, que es lo único que tengo. Lo mismo en el hostal Puerto Valparaíso. Estaba lleno de pasajeros cuando la masa de agua y barro rompió todo a su paso, inundando habitaciones, cocina, comedor y baños. Destrucción total. Más de 2 metros de material que atraparon a los turistas, como un matrimonio ruso que aún no entiende lo sucedido. Eduardo se salvó providencialmente, salió a una fiesta con su pareja y no regresó como de costumbre. Tal vez este árbol incrustado en su habitación y todo el material que ingresó violentamente hubieran hecho que hoy no pudiera contar su historia. Yo creo que la imagen lo dice todo, es impactante. Más que eso, no sabría ya más qué decir. No, en realidad no hay como más palabras para escribir. Teníamos pasajeros, estábamos muy asustados por nuestros pasajeros que se quedaron encerrados, que estaban durmiendo porque esto fue temprano, día domingo, nadie se levanta temprano. Daños millonarios, historias que se repiten en otras 7 familias del Cerro Ramaditas. Lo perdieron casi todo, el esfuerzo de años de trabajo ahora entre el barro y el agua. Casas con grietas y serios peligros estructurales. Ni siquiera se atreven a calcular cuánto perdieron en esta tragedia. Mira, si hubiese estado mi esposo vivo, yo no me hubiese hecho problema, porque mi esposo lo hacía todo. Si tú ves toda esta casa, la hizo él. Y ahora no está el jefe. Y el agua, digamos, tapaba toda la casa prácticamente. Y yo me imaginé lo peor. Pero no solo daños en viviendas, también en 6 vehículos arrastrados por la corriente, inundados, destruidos, enterrados, inutilizables, aunque al parecer para decretar pérdida total, ESVAL estaría pidiendo una certificación del fabricante. Aparte de estar viviendo lo que estamos viviendo, tenemos que ir a buscar a alguien de Toyota, no sé dónde, y que venga a decir si efectivamente el auto se fue a pérdida. Este no hay cómo rescatarlo, sí. No tiene vuelta este pobre autito. Por ahora se trabaja para retirar las toneladas de escombros y revisar cada una de las viviendas afectadas, labores que también tienen un altísimo costo en una ciudad que vuelve a ser duramente golpeada. Ahí está. Sí, las imágenes todavía están en pantalla. Tenemos a Veluz Zúñiga en la ciudad de Valparaíso, justamente donde se produjo este incidente. Estamos en la compañía de Andrés Nasser, el subgerente de ESVAL, y quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es la relación justamente que se va a establecer entre la compañía ESVAL en este caso y las 15.000 personas afectadas, incluyendo, bueno, gente que perdió sus enseres, su casa y los vehículos, como veíamos en pantalla? Bueno, Sí, Andrés, te escuchamos. nosotros en esto, cuando se ocurrió este evento, que fue el día de ayer, implementamos todo un operativo tanto en el punto de rotura como también en todo el sector donde se generaron donde se iba a hacer la suspensión de servicio, ¿ya? Desde el punto de vista de la rotura, concurrimos con lógicamente nuestros equipos técnicos para hacer la reparación que correspondía, así como también con asistentes sociales, evaluadores de daño, un equipo importante para poder contener y para poder
ver cada uno de los casos que se estaba ocurriendo y que habían sufrido algún tipo de daño. Enfatizar que están asistiendo a las personas con hoteles, que va a haber... Efectivamente, y derivamos a las personas que estuvieron más afectadas a distintos hoteles de acá de la ciudad, y también, como te decía, revisamos cada uno de los sectores que fueron afectados, particularmente las casas, y hemos mantenido permanentemente contacto con cada uno de ellos para resolver la situación y poder atenderlo. Adicionalmente a eso, hicimos un plan de mitigación en todo el área donde se iba a suspender el servicio, que afecta a 15.000 clientes. Un área extensa, importante del sector medio de Valparaíso, entre la avenida Alemania y la avenida Pacífico por la parte alta y el pie de cerro por la parte baja, y donde establecimos unas medidas de mitigación que estaban asociadas a la instalación de estanques estacionarios, camiones aljibe, que fueron instalados y que se han mantenido con suministro durante todo este tiempo para mitigar el efecto del corte de suministro. Andrés Nasser, subgerente de SBAL, me corrijo porque dije otro nombre antes, el tenor del vivo. Gracias por estar aquí esta noche, por dar la cara a nombre de las empresas que suministran elementos tan importantes como el agua. Vamos a invitar los permisos, Andrés, porque esta noche en vivo y en directo desde el lugar donde escurrieron las aguas. Todavía hay escombros acá, así que no se asusten si me tropiezo, porque entre los cables, las piedras y todo, queremos mostrarles lo que pasa el día después. Mientras ustedes están en su casa, hay señores como don Ricardo, administrador del hotel Puerto Valparaíso. Señor, gracias, buenas noches por estar esta noche aquí. Afuera de lo que queda, porque permítame, por favor, si me acompaña más acá, lo que ven aquí es una perforación que hizo el agua, los sedimentos, cuéntenos. No, esto lo hizo un tronco. Arrastrado por las aguas. Arrastrado por las aguas, que son 8 metros más o menos, y el tronco se rompe, se quiebra con la pared, y rompió toda la pared y se incrustó hasta el pasillo después de la habitación. Ricardo, preguntarle, detrás de esta pared hay un lugar muy importante para usted, porque ahí hay una vida, hay momentos que de un momento a otro ahora se transformaron en escombros. Bueno, aquí está todo. ¿Qué hay detrás de esa pared, Ricardo? Aquí hay todo. Hay recuerdos, hay emociones, hay... Está ahí su cama, ¿verdad? Está en mi cuarto, y aquí en esa habitación precisamente había una familia con una señora embarazada que la sufrió mucho. Hay un perrito muerto ahí, incluso una mascota muerta. Sí, hay muchas cosas que tenemos. Todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, está todo. Era domingo por la mañana, se despertaron con un sonido, un estruendo. Algunas personas lo han asemejado a lo que pasó en el sur con el tsunami, era un sonido ensordecedor. No conozco lo del sur, pero en realidad fue una cuestión espantosa, fue estruendosa, difícil de describir. Cuando entra todo el agua, entra todo el barro, entra todo el sedimento, a mí me bota el agua tratando de rescatar a la gente y me quedé hasta descalzo. La fuerza del agua era mucha, no lograba sujetarme y bueno, había muchas cosas y la gente tratando de arreglar a la gente un poco, de buscarle solución y buscarle salvarlas, porque aquí pudo haber muerto gente y no es exagerado. Pudo haber muerto gente, por lo menos 6, 7 personas podían haber muerto con toda esa situación. Si ven las habitaciones están copadas hasta el 80-90% de barro, de piedra. ¿Velus? Sí, Álvaro. Sí, quería preguntarle a Ricardo, muy buenas noches Ricardo, y lamento mucho lo que nos está contando. ¿Cuántas personas, al igual que Ricardo, están ahí? Espérate. ¿Cuántas personas están ahí? No, porque yo mi oído izquierdo escucho nada. Ah, lo escucha. Por eso no fue culpa de la rotura de matriz. Sí, Ricardo. Ya, ahora sí. Hola, muy buenas noches, Ricardo. Te decía que lamento mucho lo que pasó ahí con ustedes, con las familias, con tus vecinos, con lo tuyo, esos sueños, toda la historia que relatas. ¿Cuánta gente, al igual que tú, se ha quedado ahí? ¿En qué condiciones están? Me refiero a condiciones físicas, pero también psicológicas, emocionales. Sí. Bueno, nosotros las personas que
que eran pasajeros, los cobijamos en hoteles por resolución de ESVAL. Hay una persona que está muy afectada, que es una señora que estaba embarazada de 7 meses. Ella es la que más afectada porque además perdió su mascota. Ah, mira. Ajá. Pero aparte de eso, ellos estuvieron en riesgo de muerte. Ricardo, la ropa que tienes puesta esta noche tiene una particularidad porque, entiendo, no es suya. La que tengo me la compró ESVAL, la que tuve era prestada, no había nada mío. O sea, usted lo perdió todo, no quedó ni con lo puesto, me lo decía fuera de cámara. Aquí hay una afectación desde lo emocional, desde su trabajo, el fruto de cada día ahora está ahí, tras los escombros. Sí, efectivamente, todo lo que tenía lo perdí, pero no obstante de ello, nuestros pasajeros perdieron todo también. O sea, ellos quedaron en la nada porque se quedaron con la ropa de pijama. Ricardo, ¿cuánto ascienden los daños ahí para tener una idea? ¿Perder todo significa...? No, imposible evaluar. Yo en lo mío, no sé, ni siquiera puedo pensar en todos mis zapatos, en todas mis camisas, todos los relojes, todos los computadores, cámara fotográfica, bueno, 1000 cosas. Reponer tu hospedería en términos materiales, también hacer todos los arreglos ahí, llevará un tiempo, ¿no? Quizá, mira, no sabemos todavía porque no han hecho los estudios. Todavía no. No sabemos si es recuperable. Ahora, a una arquitecta dijo que podía ser, pero todo puede ser. Ah, perdón, es decir, lo que nosotros vemos en pie ahí podría ser declarado irrecuperable, es decir, habría que demoler ahí, ¿eso me está diciendo? ¿Que una posibilidad? No puedo, eso estaría especulando. Ajá. Pero la cuestión es que además de eso nosotros somos 2 personas que trabajamos acá. Ajá. Y eso, ¿quién nos va a pagar el lucro cesante? Sí, claro. Hay muchas más cosas de lo que es la construcción del hotel. ESVAL, por ejemplo, no se ha pronunciado respecto al lucro cesante, para que la gente que no entiende, es lo que se deja de percibir mientras, digamos, no esté apto para funcionar de manera normal. Si es que ESVAL no se ha pronunciado sobre el lucro cesante. Ya se habló con una persona respecto de esto. Nos vamos a reunir el miércoles para ver la situación de en qué vamos a quedar con esto. Nosotros deberíamos percibir sueldo con esto. Por supuesto, eso es un daño. Se perdieron toda la documentación. ¿Perdón? Por supuesto, porque es un daño, digamos, es parte del daño que se hace, digamos. Usted no percibe cada segundo que está parado, está perdiendo, digamos, no está ganando. Nosotros ya ya estamos pérdidas ya, porque teníamos pasajeros, teníamos reservas, hay una serie de cosas que están adheridas a esto. Ahora, usted está ahí por la gentileza que ha tenido de hablar con Más Vale Tarde, con Belu Zúñiga, que está en terreno, o está ahí también con el fin de proteger lo que le quedó, lo que le queda. Nosotros, afortunadamente, también tenemos el aporte de Carabineros. Yo soy bien contrario a Carabineros, pero en realidad se han portado bien, han dejado gente aquí en las noches. Hemos podido ir a descansar. Nosotros estamos sumamente estresados, cansados, agotados, estamos preocupados. Tenemos muchos sentimientos encontrados con esta situación. Y lo agradecemos, Ricardo, porque veo la emoción. Sí, quería preguntarle, Belu, si acaso tuvieron alguna señal previa, disculpa por el detalle de los hechos, porque decía que no se podía prever lo que había ocurrido, efectivamente, y nada hace prever que no pueda ocurrir de nuevo. Estamos hablando de 3.000 kilómetros de tendido, de cañerías, tuberías. Reparar 2,5 kilómetros toma alrededor de 1 año y medio y tal. Ya han reparado 2,5 kilómetros, pero nada se prevé. ¿Ustedes sintieron algún ruido antes? ¿Tembló alguna...? A ver, déjame decirte una cosa primero que todo. Nosotros, esta cuestión fue muy rápida, o sea, entre 5 minutos, 7 minutos, así muy rápido. Ajá. ¿Ya? Eso es inicialmente. Luego viene el asunto de que nos enteramos ahora muchos que hay comentarios de que ESVAL tuvo noticias y llamados telefónicos respecto de que
había una rotura y había un desperfecto en la parte de arriba del cerro, donde está la matriz. ¿Dónde está la matriz, justamente? Después dicen que Esval hizo caso omiso a todos esos llamados. Yo le solicité al diputado Godoy, Joaquín Godoy, que investigara las llamadas que había recibido Esval. Yo estoy especulando, no tengo nada certero, ¿ya? Pero me parece que se debe investigar, porque si Esval hizo caso omiso a las llamadas, esto es mucho más grave de lo que. Ahora, en segundo lugar, yo estoy viendo y he sabido que aquí se está haciendo reparación. Sí. Cuando debió haberse hecho un trabajo nuevo. Si ya están ocupando, ya llevamos 2 días y se está haciendo simplemente parches. Entonces esto 10, 5, 15, 20 años va a volver a suceder. Sí. Ese es el cuestionamiento que yo hago. Ricardo, sí, justamente para estos efectos, ¿ustedes se están organizando entre todos los afectados? ¿Están buscando alguna manera de actuar de consumo? Personalmente yo no me he reunido con nadie excepto las autoridades. Yo he hablado con Jorge Castro, el alcalde, con el gobernador, he hablado con la gente de Esval. Toda la gente, como siempre digo, que no sea para la tele y se lo he dicho a ellos mismos. ¿Ya? Yo necesitamos solución. Yo he tratado de hacerlo de forma individual, pero no estoy exento a adherirme al grupo si hay una cuestión más grande, digamos. ¿Ah? Si hay una unión de los vecinos afectados. Sí, o sea, no soy solo yo, aquí el efecto del hotel, porque es una cuestión más pública, pero aquí hay casas, hay personas. Sí, claro. Así es, Ricardo. Claro. Precisamente de las otras casas, yo quiero agradecerle el tiempo que ha tenido con nosotros Ricardo. Esta noche. Sí, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando, permiso. Dale, Álvaro, gracias. Vale, a ti, muchas gracias. Okay. Ánimo y fuerza, porque en estas situaciones nadie le puede dar la solución, pero sí darle ánimo y fuerza, señor. Okay. Gracias por su tiempo. Seguimos avanzando, Álvaro, señoras, señores de su casa, por este camino de barro y piedras. Héctor Martel en las imágenes, que la polola estaba preocupada. Polola de Héctor está en la cámara. Contarles que, mira, por acá, barro, agua, sedimentos y principalmente lo que hoy ha llamado la atención del Ministerio de Salud, que precisamente vamos a hablar de ese tema, de lo que tiene que ver con un posible brote de hepatitis A. Porque me advertían que no tengo que tocar este barro, no tengo que llevarlo ni a la nariz ni a lugares sensibles porque, bueno, lo estoy haciendo porque tienen que verlo. Esto tiene caca, tiene desperdicio humano, buen chileno. El llamado a la gente, aquí a los vecinos, es a cuidarse. Yo sé que aquí no hay que dar receta, pero vinimos a mostrar la realidad como es. Esto es caca. Señores de Esval, gracias por estar acá, pero sin duda hay mucho que hacer. Así que el llamado es ese. Y no sé, Álvaro, si me ayudan allá. Sí, porque la autoridad sanitaria tiene antecedentes, se ha constituido en el lugar. Efectivamente, el Ministerio de Salud y a través de la Seremia de Salud de Valparaíso ha realizado un catastro a un centenar de personas, cifra no precisada. Me gustaría saber si tenemos efectivamente al Seremi de Salud de la región de Valparaíso quien pueda contestar estas preguntas en la línea telefónica. Vamos a darle un tiempo porque todavía. Se está hablando de ese tema, Álvaro. Sí. Señora, hay efectivos de Carabineros de Chile en el lugar de la CIP. Gracias, señor. Buenas noches. Estuvimos conversando antes. Me explicaba que este es un barrio delicado, un barrio donde las historias de vida, como la de don Arturo Murúa, cobran importancia. Donde la tele tiene que venir porque don Arturo me dijo, pucha, que molestan ustedes. Don Arturo, buenas noches. Gracias ahí para que lo vean en la casa. Preguntarle primeramente cómo está, porque vamos a entrar a ver cómo quedó su casa después de esto. ¿Cómo está esta hora de la noche cuando son 20 para la 1 de la mañana? Figúrese, con harto frío y sueño, cansado. ¿Qué más le puedo decirle? Esperando que pase la noche para ir el día de mañana, porque no tenemos ni luz, nada. Oiga, ¿qué hay de cierto que usted no se mueve de acá porque le da miedo que le sacaran algo? Porque tengo que cuidar las cosas que son mías, que las que trabajo,
para que subsistir para mañana, porque yo todo lo que tengo me ha costado harto. Vamos a ver qué tiene. Vengan porque amablemente don Arturo nos ha abierto la puerta de su casa. Así quedó esto. Tras el alud de barro. Miren, por favor, esto está totalmente humedecido, las paredes. Don Arturo, acá están las cosas, venga, que usted vende, ¿no? Porque usted es comerciante. Sí, claro, todo lo que está acá lo vendo allá abajo en la feria de la Avenida Argentina, factureo y aquí está todo lo que vendo yo y lo que trabajo, lo que he perdido. El baño, hay luz, hay agua por todos lados. Velus, la construcción es de adobe. Mire. La construcción es de adobe, efectivamente, ¿no es cierto, don Arturo? ¿Ah? Su construcción de adobe. Es de adobe, sí, de adobe, todo es de adobe. ¿Ha vivido toda la vida ahí, don El piso Arturo? está lleno de agua, barro. Mira. ¿Qué Don más? Arturo, mire, le voy a poner esto para que hable con Alvarito Escobar, que le está preguntando si usted ha vivido acá toda la vida. Ahí, póngase, ¿escucha bien o por el otro oído? Mire. Ahí, si estamos en vivo, no se preocupe. Ya, Alvarito. Sí, don Arturo, buenas noches. Gracias por recibir al equipo de Más Vale Tarde, a Velus Zúñiga. Ahí. Le hablamos desde Santiago. Sí. Le pregunto por su casa. Sí. Es de adobe y de madera, ¿no? Construcción. ¿Ah? Es de adobe, es de adobe. De adobe, con De vigas adobe, de... claro. de- Esta ubicada, ¿Usted, claro, de adobe. ¿Usted ha Claro. vivido toda su vida ahí, don Arturo? Sí, bueno, mi vida llevo aquí como 20 años. 20 años. Lo que ha construido pero la ahí, casa es más antigua. lo que nosotros vemos en pantalla justamente, ¿usted tuvo que ver en la construcción de esa casa? No, ¿Le para hicieron? nada, no, ahí sí que no. No. ¿Ha podido evaluar los daños que ha hecho, que se produjeron producto de la rotura de la matriz, don Arturo? ¿Los daños que he hecho yo? Sí, hay daños No. estructurales. No, por el momento, bueno, está Aníbal vino y me dijo que yo viera todas las cosas que tengo acá, que trabajo, que ellos me iban a responder. Estábamos hablando con Ricardo Núñez, el administrador del hostal que está por ahí cerca, Puerto Valparaíso, y nos decía que algunos arquitectos le habían señalado que era probable que no se pudieran recuperar algunas viviendas. ¿Será el caso de la suya? Mire, aquí por en lo que usted está viendo, mire el piso como está lleno de agua. Hasta- El agua y barro, agua, y el agua secamos, florece para arriba otra vez de nuevo. Don Arturo, quiero agradecerle, muy amable por abrirnos las puertas de su casa. No se preocupe, vamos a caminar por aquí mismo y vamos a pedirlo porque sabemos que es tarde, sabemos que está cansado y el llamado solamente a los vecinos a que estén atentos porque mañana debiera llegar el suministro de agua potable aquí a este sector de Santa Elena. Alvarito, nos despedimos. A ustedes buenas noches en sus casas. Seguiremos recorriendo, ya lo ven, fuera de Santiago donde nos necesiten. Buenas noches. Buenas noches, Velus, buenas noches. Gracias por ese trabajo allá en Valparaíso. Muchas gracias a don Arturo Murúa también por la gentileza que ha tenido de recibirnos. Y a todos allá mucha fuerza. ¿Sí? Esperemos que salga todo bien. Vamos a estar encima, sí. Lo veíamos ahí, anunciado. No es fácil. Esta noche vamos a recibir aquí a Aníbal Noli. Sí, Aníbal Noli. Bueno, por lo que me ha contado, el murmullo al pronunciar el apellido incomoda, puesto que se relaciona con el padre, quien hiciera noticia hace 2 años atrás. Aníbal es hijo de Ítalo Noli. Te quiero hacer una pregunta, Aníbal, junto con darte las gracias por habernos acompañado. ¿Tu padre fue un asesino? Sí, ¿Tú viviste en un clima de violencia cuando eras niño? sí, ¿Tu papá era fanático de las armas y tenía su propio arsenal de guerra en la casa? sí. ¿Tu papá fue un psicópata? Sí. ¿Tu papá a ti te encerraba en una caja fuerte solamente para saber cuánto tú aguantabas adentro de la caja fuerte? Sí. ¿Alguna vez te hizo cariño tu padre? No. ¿Tu papá vivió de negocios ilegales? Sí. ¿Existía violencia entre tus padres, papá y tu mamá? Sí. ¿Sí?
Cuando tú supiste que tu padre había muerto acribillado en un caso que ya recordaremos, ¿tú sentiste alivio de alguna manera? Sí. Tú eres hijo de Ítalo Noli, que disparó 28 tiros por la espalda a 2 policías de investigación. Sí. Gracias por estar acá, Aníbal. Perfecto. Veamos la nota. Perfecto. Y enseguida conversamos. Fue una persecución de película como nunca se había visto en el país. Dos funcionarios de la PDI muertos, más de 500 policías en las calles, enfrentamientos en distintos puntos de la capital y un asesino suelto y dispuesto a todo. 23 de marzo de 2011 y los funcionarios de la PDI, Karin Gallardo, de 28 años, y Marcelo Morales, de 38, yacen muertos sobre la calle en pleno sector industrial de la comuna de San Bernardo. El responsable, Ítalo Jorge Noli Oliván, de 68 años. Un hombre frío, calculador, obsesionado con las armas, la guerra, la violencia y un capo dentro del negocio de la chatarra. Ese miércoles 23 de marzo, Ítalo Noli sale de las dependencias de Madeco junto a 2 de sus trabajadores. Noli se va a su camioneta roja Ford Ranger, donde estaba su pareja Marcela Vallades. Es ahí donde llegan los funcionarios de la PDI, Karin Gallardo y Marcelo Morales, para realizar un control rutinario. Noli, quien en ese momento tiene 3 armas en su poder, no está dispuesto a entregarse y se lo hace saber a su pareja. De pronto baja de la camioneta y desenfunda su Glock de 9 milímetros y dispara a los 2 funcionarios. El subprefecto Morales queda en la calle desangrándose y la subinspectora Gallardo está en el vehículo policial con más de 10 disparos sobre su cuerpo. Noli regresó a su camioneta y se dio a la fuga. Sus 2 trabajadores más atrás, en un camión 3/4, escapan con él. En pocos minutos, la PDI comienza a realizar un despliegue policial sin precedentes. Unidades de toda la región se movilizan para atrapar a Noli. La noticia llega rápida a los medios de comunicación. Y en pocos minutos, todo el país sigue en vivo la noticia de un hombre armado, suelto por las calles de Santiago, y que acribilló a 2 detectives. La expectación es total. Cerca del mediodía, el vehículo de Noli es identificado y comienza una persecución policial. Entre las calles San Pablo con Camin, en pleno centro de la capital, es interceptado por unidades de la PDI. Noli está incontrolable y comienza a disparar a mansalva. Ahí hiere a otros detectives y escapa hacia Santiago Centro. Carros policiales lo siguen a gran velocidad, frente a la mirada atónita de los transeúntes. En el camino, autos chocan, otros pierden sus puertas y se escuchan disparos. El miedo y el caos se apoderan del centro de la ciudad. Mientras tanto, la policía allana su departamento. Quedan estupefactos. Una escopeta apuntaba hacia la puerta y el lugar estaba lleno de municiones. Finalmente, la persecución de película llega hasta Agustinas con Cienfuegos. Noli dispara las últimas municiones que le quedan. La policía de investigaciones abre fuego contra él. Noli cayó abatido sobre el asiento del copiloto. Murió instantáneamente.
horas, todo un país siguió los detalles de una persecución de alto impacto. De la increíble historia de obsesión y locura de un hombre que toda su vida se preparó para ese momento. Su propia guerra. Hoy en Más Vale Tarde habla en exclusiva Aníbal Noli, uno de los hijos más cercanos a ese hombre, considerado uno de los asesinos más fríos del país. Se preparó para vivir su propia guerra, para pelear su propia guerra. Tu papá murió en su propia ley. En su propia ley, claro. En su Lo has propia dicho, sí. ¿Qué pasa contigo cuando ves este resumen? Bueno, llevan 2 años de lo sucedido y más que nada es ver imágenes que pasaron en momentos. La verdad es que no me crea mayor conflicto ni un tema que me provoca daño. Es algo que está superado, que lo pude entender muy bien a través de poder ser un poco claro y lógico dentro de cómo fue el hecho de haber vivido con mi padre, asumir que fue mi padre, más que nada. ¿Cómo era vivir con tu padre? No era nada normal, obviamente. Éramos un grupo muy cerrado de la familia, en los cuales no nos podíamos exponer mayormente a salir con nuestros compañeros de colegio o tener amistades, etc. ¿Y eso por qué? ¿Cuántos hermanos eran? Mira, somos en total actualmente 7 hermanos. Del primer matrimonio de mi padre somos 3, los cuales vivíamos juntos en una casa. Pero no podíamos tener mayor conexión o comunicación con amigos, salir a jugar a la calle. Nuestra vida era de la casa al colegio con guardias. Y los guardias nos esperaban fuera del colegio hasta cuando salíamos. Perdón, ¿por qué con guardias? Porque mi padre, como en la pregunta en un principio que me hiciste fue que tenía algunas actividades como ilícitas, por así decirlo. Ajá, sí. Claro, él a través de esto resguardaba mucho la seguridad de nosotros por sus negocios que hacía y de cierta forma... por a veces un motivo, el hecho de tener algún tipo de venganza, por así decirlo, nos cuidaba mucho a nosotros en ese aspecto. O sea, había un cuidado, Había un cuidado, de sí, tu padre con sí, respecto a ustedes. Completamente. ¿Tú tenías conciencia de que ibas al colegio, digamos, con guardias y todo lo que eso implicaba? Claro, pero lo que debo dejar muy en claro es que dentro de lo que vamos a ir conversando, algunas cosas van a sonar un poco extrañas. Ya es extraño ir al colegio con guardias. Pero siempre éramos muy claros de que no era una situación normal en nuestra familia. Pero también tenía una connotación muy lúdica, en el contexto de que para nosotros era como una película. Siempre todo era como una película. Esa es la explicación que se daban ustedes. Claro, en nuestra mente de niños era toda una película porque no era una familia normal. ¿Mentes de niños de qué edad estamos hablando? Entre 6, un margen de 6 a 15, 16 años, entre yo y mis 2 hermanos más. ¿Y tú? Yo era el menor. Tú tenías esos 6 añitos. Claro. Pero no estabas muy consciente, digamos. ¿Y hasta qué edad te tocó hasta vivir los así? 14, 15 años más o menos. Esos son 8 años de tu vida, 8, 9 años claro, de tu vida. Exactamente, sí. ¿Tus compañeros te hacían algún comentario? No, lo que pasa es que para mis compañeros era muy interesante como ver a sus compañeros que los llevaban, o sea, a sus compañeros que los llevaban guardias al colegio, que lo esperaban afuera. De pronto mi papá, claro, pasaba él a buscarnos a nosotros y mi papá coleccionaba autos. Y entonces tenía un Cadillac, un Oldsmobile, autos súper lindos. Entonces para nosotros era como una historia de película y que nuestros compañeros como que admiraban mucho eso, ver que nuestra vida era como distinta. Y tus hermanos mayores que tuviste, ¿sí? ¿Nunca sembraron alguna duda respecto de qué era lo que realmente estaba ocurriendo? Lo que pasa es que, a ver, lo que era como ligado a lo que era... Perdona que te interrumpa, pero hasta ese momento hay una burbujita. Hay una burbujita una cosa sana, digamos. Hay una burbuja sana. Hasta idílica, ¿no? Claro, y también se ejercía mucho el hecho de que más allá nunca preguntábamos el por qué, mis hermanos tampoco lo hacían.
estábamos muy aparte de las cosas que sucedían. Nosotros podíamos captar cosas, pero tampoco más allá queríamos indagar. A veces no es necesario querer indagar más allá, cuando uno puede saber que no quiere escuchar las respuestas. ¿Me entiendes? Sí, eso pasaba con nosotros. O sea, por lo tanto, tampoco diríamos acá que hay un patrón en el que ustedes, por ejemplo, en el colegio se podrían comportar como hijos de un matón, digamos. En lo absoluto, no, en lo absoluto. A todos nos iba muy bien en el colegio, éramos muy sociables, teníamos un muy buen desempeño y teníamos muy buenos compañeros, éramos bien queridos nosotros, sí. ¿Tú eres el regalón de tu papá? Era el regalón de mi papá, sí. Sí, ¿Cómo se manifestaba ese regaloneo? ¿Cómo lo recuerdas tú? Claro. Puede sonar extraño que yo diga el regalón porque en un momento tú me preguntaste de la entrevista si alguna vez me hizo un cariño. No lo hizo. Lo que pasa es que mi papá fue un hombre muy frío. Como el patrón de todos los hombres de la familia Noli, son todos muy fríos. Tienen un carácter muy extraño, por así decirlo. Mi padre siempre fue una persona muy neocortical. Por él nunca usaba las emociones. Siempre usaba mucho la psicología y la mente un poco más desarrollada, por así decirlo. Era muy práctico y lógico, no iba por el lado emocional. ¿Por qué fui al regalón? Porque yo a él jamás le tuve miedo, siempre le tuve mucho respeto, pero también siempre asumí bien quién era él. Para mí no era un padre enfermo, ni extraño, ni loco. Era un padre fuera de lo común, muy inteligente, por sobre todas las cosas. ¿Delincuente? No, delincuente ¿Todavía para mí, no, ahí no había nada de delincuente. Era un papá extraño, de un carácter terrible. ¿Y en qué momento deja de ser idílico para ti, Aníbal? O sea, esta cosa Claro. de película lúdica, como dijiste Claro, tú, lo que muy pasa bien. es que cuando uno ya empieza a crecer y se empieza a dar cuenta de la realidad que te toca ir viviendo, ahí ya te das cuenta de que no es idílico, sino que hay otros rasgos. Que ya tu padre no es que tiene un carácter extraño, no, que tu padre es una persona que tiene algún trastorno distinto. ¿Qué hitos, qué imágenes tienes tú de este niño que va creciendo desde los 8 hasta los 14, 15 años, que tú recuerdas que te traen a la realidad para hacerte esta imagen que tú no compartes de tu padre? Hay muchas, tantas buenas como malas. Ok. Claro, por ejemplo, cuando yo era chico, mi padre tenía como un tipo de juego con nosotros, que era un dínamo de electricidad. Sí. Entonces nos colocaban los cables del dínamo y él nos daba electricidad. Entonces eso era hasta cuando nosotros podíamos aguantar. De pronto, claro, eran descargas fuertes y era extraño. Entonces eso para mí no era ya normal. Pero tampoco lo tomaba como que él quería hacerme daño, porque no era la connotación, sino que siempre nos colocaba pruebas, pero de formas muy fuertes, por así decirlo. Ahí va lo que tú me preguntaste sobre la caja de seguridad. Y ahora de más grande, ¿dirías que tu papá te electrocutaba? No, bajo ningún punto. Creo que papá era su forma de a nosotros colocarnos en situaciones extremas físicas para ver a qué aguante llegábamos. Y yo te puedo decir que en base a todas esas cosas que pasaron, como de pronto nos encerraban en una caja de seguridad, una Bosch gigante que se colocó en la casa antes de construir la casa, nos encerraba ahí para ver más o menos cuánto podíamos aguantar. Estar dentro de una caja de seguridad es terrible porque se pierde la presión completa y quedáis con un pito en los oídos, una oscuridad gigante, un poco de desesperación. Todas esas cosas que él hacía... Aguantaba? ¿Cuánto aguantaba? No, llegábamos con el minuto más o menos. Pero él... No... ¿Llegabas al minuto? Claro, bien, él... Es que yo tengo una... No, bien, en ningún momento era, ¿Sí? era algo... ¿Tortura? De salir como no, nunca te sentías expuesto a un daño o algo patológicamente terrible de querer hacer sufrir a la persona, torturar. No era ese el contexto, era como un juego de resistencia. Esos eran los juegos de resistencia. Claro, justamente, sí. Entonces, claro, yo ahora si lo pienso y lo recuerdo, no me crea un trauma terrible. Lo que pasa es que mi vida fue así. Cuando tú te crías de una forma no convencional, sí. Tienes dos opciones. O eso tiende a ser un trauma en tu vida, o logras entender el por qué sucedió eso, cuál fue la finalidad. Yo nunca sentí que fui una víctima de que papá quiso hacernos daño, no, jamás. Tengo que entender también la psicología de él, por qué fue así toda la vida. Y hoy en día te puedo decir que no siento que fue una tortura o exponernos a algo dañino.
Era su juego, era su forma. O sea, ¿tú no recuerdas, tú no te recuerdas a ti mismo como niño habiendo sufrido? No. 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 Ibas con guardias al colegio. Sí. Le dabas un tinte lúdico a esto, Claro. de película. Sí. Tu papá era una persona extravagante, no sé cuál fue la palabra Excéntrico. que usaste. Excéntrico, pero jamás delincuente. Esto entre los 8 y los 14 años. Esa Claro. es la imagen que el pequeño Aníbal tiene de su papá. Claro. Cuando lo sometía a estos juegos de resistencia, que no es hacer cosquillas para ver cuánto dura, sino que con dínamo, electricidad o en una caja fuerte, eso es un juego de resistencia. Claro. Te había preguntado, ¿en qué minuto te vas dando cuenta que ya no es un juego, sino que tu papá no es esta persona? Claro, lo que pasa es que ahí viene un tema, Álvaro, porque resulta que nosotros cuando llegamos hasta ese tiempo de los 14, 15 años en mi caso, mi madre se enfermó. A través de toda esta, de la presión, que ella es la que más tomaba la presión, era la que era consciente de todo lo que estaba pasando, se enfermó, nos fuimos a El Salvador un tiempo a vivir con ella, luego ella regresó, cuando regresó es como que volvió recargada y ahí lo enfrentó en la casa, ella fue y lo quedó mirando, sacó una pistola y le dijo, tú te vas inmediatamente de la casa o vas a terminar con la vida mía y la de mis hijos. O sea, elige tu tú. madre fue sí, la que lo enfrentó enfrentó a y tu lo papá echó de con la una casa. pistola. Sí, lo echó de la casa y mi papá, me acuerdo que quedó mirando a los empleados y dijo, muchachos, carguen los camiones, nos vamos porque si no la señora aquí va a dejarla embarrada. ¿Tú estabas ahí? Sí. Y Tu mamá se llama Gloria Farías. Gloria Farías, sí. Sí, con ella tuvo 3 hijos. Sí. ¿Tú y 2 Yo, hermanos Alejandro más? y Carolina. Tú, Alejandro y Carolina. Sí. Ok. Tu papá a ella, esta es parte de las presiones, en algún momento el primer delito que uno conoce de él, por el registro de prensa que existe, es del año 96, cuando la hace pasar por muerta, La hace pasar para por, cobrar claro, seguro. Para cobrar un seguro de vida, claro. ¿Él todavía estaba con tu mamá? Sí, estaban juntos y él fue, mira, es como tragicómico porque resulta que nos mandó a todos de vacaciones a Pucón, vacaciones de verano, pero en esas vacaciones mi papá la hizo pasar por muerta, le hizo un funeral a mi mamá y hasta que mi mamá se enteró por la radio de lo que estaba pasando, de que ella estaba muerta, que habían hecho su funeral. En eso me acuerdo que de los pocos recuerdos que tengo, que en un helicóptero nos fueron a buscar y nos trajeron a Santiago inmediatamente. Y mamá llegó... ¿De qué? ¿De la un policía? No, ¿De un Carabineros? helicóptero que se consiguieron para poder hacer rápido. Mi mamá estaba desesperada, pidió un helicóptero y llegamos a Santiago y mi mamá inmediatamente fue a denunciarlo, de una. Ella llegó, me acuerdo que por lo que ella nos contaba, que llegó y dijo, no, a mí me hicieron pasar por muerta y no estoy muerta, estoy viva. Ella fue a denunciarlo a la Claro, policía. justamente, sí. ¿Esto fue antes de que se fueran a El Salvador o después? Después, antes, mucho antes, sí. Antes de que sí, se sí, era chico, obviamente. Lo de Salvador fue como a los 14, 15 años. Sí. Que me acuerdo que mi mamá cuando lo denunció también, ella habló con el Aldo Duque cuando era juez. Estaba en la creo, no Fiscalía sé. Militar. Claro. Aldo Duque. Y ahí mi mamá le dijo que aparte mi papá tenía armamento en la casa. Entonces él dice, ¿pero cómo? Y mi mamá le dice, sí, tiene armamento. Y ahí se destapó toda esta historia. Algo que en un principio. Me cuesta entender. Están juntos y tu mamá lo denuncia. Sí, claro, obvio. Porque también se aburrió, se cansó, colapsó. Y Pero llegó ahí al se punto- terminaban las relaciones cuando ocurre este incidente, cuando la hace pasar por muerta va a cobrar unos No, seguros. no, ¿Se no, terminó la relación? no, ¿Se no. Lo que separaron? pasa es que fue un amor hasta los últimos días de amor y odio, completamente. Los dos se querían mucho. Los dos tenían psicologías muy fuertes. Mi mamá nunca fue una víctima de mi padre. Entonces, entre los dos era te amo y te odio. Pero siempre estuvieron juntos y se apoyaron en todas las cosas. ¿Es cierto que se golpeaban entre ellos? Sí, sí. Había mucha violencia entre ellos dos. ¿A ti te tocaba verlo como niño? Sí, a nosotros nos tocaba ver en algunos momentos, pero nunca no tengo un recuerdo terrible de decir, no, mi papá le golpeaba a mi mamá terriblemente y todo el tema, porque siempre era un de tú a tú. Entonces nunca teníamos como la imagen de mi padre golpeando a mi mamá, sino que teníamos una imagen de una pelea entre dos personas, entre papá y mamá. O sea, por lo que entendí, por la pregunta que te hice, la imagen más relevante, el recuerdo más relevante que tienes, que son muchas, buenas y malas, me dice, es la de tu mamá enfrentando a tu papá con una pistola, diciéndole aquí se acabó. Claro. No quiero que hagas esto con mis hijos ni conmigo. Claro, lógico. No exponernos más. Ahí, por lo tanto, es cuando a ti esta imagen lúdica cambia y entiendes que tu papá es una persona mala. No, no.
entendí que era el momento en el cual ya debía parar la situación. Mi mamá estaba colocando fin a algo. Y esa fue una liberación para todos nosotros en el momento que mi papá se fue, porque ahí recién pudimos salir a la calle, tener amistades, nuestras amistades iban a la casa. Fue como un relax muy grande el que sucedió en la familia. ¿Recuerdas alguna Navidad en particular? Sí, tuvimos Navidades muy entretenidas y Navidades muy complicadas. Me acuerdo que una vez estábamos todos cenando en la casa y no sé qué fue lo que pasó, alguien dijo algo, etcétera, y mi papá de un momento a otro, nadie entendió, sacó una pistola y disparó hacia el techo en toda la cena. Obviamente no hubo más Navidad y nos fuimos todos a acostar. O sea, él tenía unas salidas muy extrañas. ¿Qué edad tenías tú, Aníbal? Como 12, 13 años más o menos. Sí. ¿No, no te llamó la atención a ti, a tu Es que ya que más no iba a llamar la atención, pues sí, era como, todo se podía esperar, sí. Pero ojo, era todo todo se podía esperar, pero yo en ningún momento jamás pensé, nunca tuve miedo de que papá nos pegara a nosotros, o nos hiciera daño a nosotros. Yo nunca pensaba eso, todo pasa, pero nunca me sentía expuesto a que papá me iba a hacer un daño a mí o a mis hermanos, no. Quiero preguntarte una cosa, Aníbal, ¿sabes? Está bien, eso es lo que te toca a ti vivir, pero ¿tú veías cómo se relacionaban niños de tu edad con su familia? Sí, lógico, claro. ¿Y eso qué te parecía a ti? ¿No era un parámetro para entender que lo que a ti te tocaba vivir era, por decirlo menos, curioso? Lo que pasa es que cuando tú eres niño, de pronto uno ve otras realidades. Algo puede ser idílico, algo no. Pero yo creo que dentro de lo niño que era, también tenía las cosas súper claras. Que si yo me colocaba a poder querer que mi familia o que mi vida fuese como la de los demás, no podía ser. Mi vida era la que yo estaba viviendo. Entonces trataba de no tener ningún otro tipo de parámetros que me hiciera a mí sentir de que yo quería otra cosa y no lo que estaba viviendo. Era asumir nomás lo que era. Ajá, y cuando tus compañeros iban a tu casa, tus amistades... No, si no iban. No, si no podían. ¿No podían? No podía ir nadie a mi casa. ¿Eso lo entendías tú? No, pero era como, pucha, qué lata, no pueden venir. Igual entendíamos de pronto porque mi papá era súper complicado con la casa porque teníamos muchas antigüedades. Y todo siempre se manejaba muy bien, entonces era porque podían dañar algo, etcétera, cosas así. Cuando a uno de niños le preguntaban qué hace tu papá, ¿qué contestaba? No, nunca respondía, no sé. No, pues si nunca no sabía tampoco mayormente qué es lo que hacía. Claro. A las reuniones de apoderados, por ejemplo, ¿quién iba? ¿Tu mamá? No, casi nadie, casi nunca iban a las reuniones de apoderados. Con un alumno brillante, en este caso tú y tus hermanos le iba bien. No, iba todos muy bien en el colegio. Nunca íbamos, pero lo que pasa es que igual mi mamá tenía comunicación con los directores, con los profesores. Ella hacía muy buenas donaciones a los colegios. Entonces, por lo tanto, sí, entendía muy bien que la relación de nuestra familia no era muy... Déjeme entender una cosita. Le estoy preguntando al adulto, a Aníbal Noli. ¿A qué se estaba dedicando tu papá en ese periodo donde tenían autos, hacían buenas donaciones a los colegios? Papá tenía una empresa comercializadora de metales. Toda la vida siempre trabajaba con el metal. Creo que en ese periodo trabajaba de una forma súper transparente. Si papá no toda la vida vivió de negocios ilícitos, y papá tenía negocios que eran bien hechos, formados, y tuvo periodos que trabajó bastante bien. En algunas ocasiones él hizo negocios ilícitos, por lo cual tenemos los antecedentes de la prensa. Pero si levantó alguna empresa, la levantó bien, transparente, y le fue muy bien en un momento. Creo que la parte del metal, etcétera. Sí. Le fue muy bien a él también, como ayudó a muchísima gente. A sus trabajadores les pagaba muy bien, se preocupaba de la educación de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy, que lamentablemente con lo ocurrido no estaba en buenos pasos. Pero eso no quiere decir que siempre fue un hombre vinculado al mundillo de la estafa o de negocios. No. Fueron algunas ocasiones de su vida y terminó lamentablemente en una situación donde no estaba haciendo buenos negocios. Pero era un hombre muy inteligente y un hombre que sabía hacer muy buenos negocios. Sí. ¿Tenías noción de consumo de droga de tu padre en esa época? Sí, en la prensa se dice que él consumía droga, etcétera. Yo creo que sí consumió droga, cocaína, lo que sea, como cualquier hombre que le iba bien y tenía reuniones hasta largas horas de la noche. Pero sí también él era una persona muy buena para jugar póker. Y él nos contaba que cuando él era joven, él compraba el clorhidrato de cocaína en la farmacia, en un sobrecito de café de papel craft. Y eso se consumía antiguamente. En la botica. En la botica, para jugar póker hasta quedarte hasta largas horas de la noche, por ejemplo. Entonces, para él tampoco era un tabú
hablarnos de lo que significaba la droga, etcétera, porque a veces teníamos conversaciones en la mesa en las cuales él nos contaba sobre su vida de joven, etcétera, etcétera, y siempre nos exponía a él, siempre asumiendo que él no era una persona común y corriente, como que siempre decía, yo no soy el mejor ejemplo, pero traten de entender que si toman el mal camino van para el lado Ese es el mío. recuerdo que tienes tú. ¿Ah? Esa es una constante, es el recuerdo que tienes. Claro, lógico, sí. Hoy te iba a preguntar hace un rato, antes que me dijeras justamente esto, ¿qué sensación tienes de tu padre haberte enseñado en la infancia? ¿Qué fue lo que te fue dejando? Yo, mira, gracias a Dios te puedo decir, Álvaro, que mi papá a todos los hijos que él tuvo, a mis hermanos, de la forma como lo haya hecho, nos pudo transmitir muy bien lo que era el mantener una mente muy bien enfocada, el ser muy resilientes completamente, el nunca victimizarnos por las experiencias traumáticas o fuertes, siempre entender que son procesos de la vida los cuales tiene uno la opción de poder ir más allá, ¿entiendes? Papá nos transmitía muy bien la información, transmitía también una información muy intelectual en base a historia, en base a acontecimientos históricos importantes. Era un hombre muy culto, demasiado culto. Él, para tener conversaciones en una mesa, después de una comida, era muy rico, eran horas conversando de que hablaba de la guerra o de su viaje a Europa, su viaje a Estados Unidos, etcétera. Era muy agradable escucharlo. En esos momentos yo sentía que era, qué bacán, decía yo, qué rico, ¿entiendes? ¿Te sentías orgulloso de tu padre? Sí, me sentía muy bien en ese momento. Pero también decía, pero ya, bien, pero igual tiene sus lados. ¿Cuándo no te sentías bien? Si es que hubo momentos No me en que sentía no te bien sentías cuando él bien con tu padre. explotaba, porque tenía un carácter súper temperamental. ¿Qué lo hacía explotar? Es que le preguntaron el por qué. Por ejemplo, si él te decía, mira, necesito que no sé, que no tomes esta decisión, y tú decías el por qué. Y él te decía, nunca me preguntes el por qué. No, a él nunca se le podía preguntar nada. Él siempre daba información de todas las cosas, pero preguntarle ¿Lo a decía algo así no. o explotaba? Sí. Lo decía así suavecito. No te puedo replicar. No te puedo hacer una representación de cómo era, pero era fuerte. Era su golpe en la mesa y siempre se colocaba rojo. Sí. Hugo Farías, que es el hermano de tu mamá, él lo describía en alguna nota de prensa como una persona nazi, autoritaria, narcisista. Como te explico, era muy neocortical. Eso lo hacía una persona muy sin emociones, muy fuerte de carácter, muy psicológico. Lo que pasa es que mi papá, cuando él decía las cosas, te las decía al cerebro. Entonces eso era un discurso muy fuerte, muy frío, muy de tirarte al suelo inmediatamente. Entonces eso puede decir un poco al nazi, por ejemplo. Así decirlo. ¿Ustedes podían abrir la boca mientras se comía? No se podía. Te lo pregunto también a propósito de la herencia que recibe tu papá, porque tu padre también fue criado de esa manera, ¿no? Claro. No se hablaba en la mesa, su padre también era neocortical. Mira, lo que pasa es que la familia Noli siempre ha repetido el mismo patrón, como te dije anteriormente, en lo que es la parte de los hombres. Todo parte desde mi bisabuelo, Giacomo Noli, italiano, que en el norte de Italia hay un lugar que se llama Omeña, que a los Noli se le dice rácula. Y los rácula es como la definición de personas frías, dominantes y viciosas, de caracteres terribles. Entonces, mi bisabuelo fue de un carácter muy tremendo y muy frío con mi abuelo, el cual mi abuelo soñaba con entrar al ejército de Mussolini y no, lo mandaron a un barco a vapor a los 16 años. Llegó solo a Chile, etc. Acá se hizo un buen nombre, tuvo una fiambrería, tuvo sus hijos, dentro de mi padre nunca le dio cariño, nunca le dio comprensión ni apoyo en lo absoluto, y mi padre se rebeló un poco contra él también. Sí. Él se rebeló contra su padre. ¿Tú te rebelaste alguna vez contra tu padre? No, nunca, porque no tenía ningún motivo por qué rebelarme contra él, siendo que dentro de lo que él fue conmigo, fue un muy buen padre. ¿Qué edad tenías tú cuando fue abatido tu padre? 27. 27. No, 29, 27, sí. Sí, tenía 27 años. ¿Y tu padre cómo asumía tu homosexualidad? La verdad es que no era tema mayormente para él. Sí era una preocupación constante. Para mi padre era una preocupación constante el hecho de que yo fuese gay,
Primero porque estamos en Chile. ¿Le preocupaba lo que podía pasar Su preocupación contigo? era siempre que él en un momento me lo planteó y me dijo, Aníbal, me dijo, para ser gay en este país tienes que tener estudios fuera de Chile, un muy buen currículum y tener una muy buena situación económica. Así realmente vas a ser gay, aceptado en la sociedad. Si no, vas a ser un maricón. Y en ese momento fue cuando él me dijo que yo había terminado de estudiar y también yo tuve una pareja a la cual él no le gustaba y me dio la opción de dejar a mi pareja, que yo vivía en el sur de Chile, y me dijo, te doy la opción de que en estos momentos tú te vayas a Europa, estudies, estás el tiempo que quieras, te perfeccionas en lo tuyo, solo, claro, y me dice, pero hazlo ya. Me dice, no vivas jamás la vida de nadie, vive tu vida y tienes que ser feliz. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía 23 años más o menos. 23 años, sí. Eso fue hace poco. Sí, claro, pues entonces yo ahí como que no lo pensé, salí del departamento, fui a una agencia, vi un pasaje, lo llamé, le dije, mira, el pasaje es para la próxima semana y me quiero ir. Así que nada, pues, a la próxima semana ya estaba en Europa. Ni siquiera le dije a mi pareja que me iba. Me fui nada más, obvio, a hacer mi vida. ¿Tu padre te daba una mesada a ti además? Sí, era bien preocupado de la parte económica de todos nosotros. ¿Cuánto era la mesada? Eran buenas. ¿Se puede saber? Sí, más o menos. A mí en un momento llegó a cerca del 1.200.000 mensual y costeaba todos los gastos de mis cosas. Sí. Eso es bueno. O Sí, sea, es bueno. bastante inusual también. Inusual también, sí. Inusual también para de pronto tener esa plata mensual sin irte a la cresta. Y tú no tenías ningún vicio, porque como lo dices, es muy fácil irse a la cresta con todo. Lógico, claro. Y más con ese antecedente se podía esperar cualquier cosa. Aníbal, déjame entender una cosa entonces. Dime. Tú te vas a los 23 años, 23, te vas sí. de viaje. Sí. Tú dejas de ver a tu padre. Sí. Desde los 23 hasta los ¿cuánto? 26 más o menos. 26, un año antes de que... Sí, él claro, muriera. justamente, sí. Un año antes. Llega un No, año. pero no es que lo deje de ver, siempre nos comunicábamos por teléfono. comunicaban sí, por teléfono. Obvio, sí, hablábamos, en qué parte estaba y todo el ¿Qué asunto. estabas estudiando? Bueno, yo me formé acá en Chile de estética, todo lo que es estética completo, después me formé como maquillador y en eso decidí irme a Europa a estudiar entre España, Italia e Inglaterra, perfeccionamiento siempre en todo lo que es la parte de maquillaje, investigación del maquillaje, historia del arte, etcétera. ¿Cómo era vivir lejos de tu padre? Era súper entretenido, porque igual me sentía como muy tranquilo y muy distanciado un poco de lo que era la atmósfera de vivir con él. Lo que pasa es que igual significaba siempre una preocupación constante, el hecho de que siempre sabíamos que algo podía llegar a pasar en algún momento. Entonces, estar fuera era como estar como absorto de todo. Ajá, sí. Un poquito al margen. Sí, Yo te lo claramente. pregunto también por lo que te preguntaba, valga la redundancia, al comienzo de nuestra conversación, que es cuando tú te enteras que tu padre muere abatido, ¿sentiste un alivio? Me dijiste que sí. Démonos un tiempo para conversar de eso. Te quiero invitar a ver otro informe que se hizo acerca de Ítalo Noli, padre de Aníbal. El miércoles 23 de marzo de 2011, todo el país se impactó por la muerte de los detectives de la PDI, Karin Gallardo y Mauricio Morales, quienes se encontraban realizando una inspección rutinaria en San Bernardo, y que fueron acribillados por Ítalo Noli Oliván, de casi 70 años. Noli mató a los funcionarios policiales, descargando más de 30 municiones, con un fusil de alto nivel. Luego se dio a la fuga en una dramática persecución, donde finalmente terminó abatido por la policía. En medio de la persecución, la PDI llegó hasta el departamento de Ítalo Noli en el condominio Parque Los Reyes. Ahí se encontraron con una sorpresa. Ítalo Noli había preparado un complejo sistema, donde una escopeta apuntaba hacia la puerta del departamento. Si alguien entraba, se disparaba automáticamente. A la vez, explotaba un maletín lleno de municiones. Los funcionarios de la PDI quedaron impactados. Gracias al protocolo policial, se pudo ingresar sin lamentar otras víctimas fatales. Así era Noli, avesado
y a la vez obsesivo con las armas. Los policías encontraron en su departamento más de 3.000 cartuchos de diversos calibres, puñales de cazas, sables de ninja, cascos de guerra, literatura de la Segunda Guerra Mundial y material de mantención de armas. Italo Noli decía que había combatido en Vietnam, algo que nunca se ha podido comprobar. Lo cierto es que fue luego de un viaje que realizó en su juventud a Estados Unidos que dicen que Noli cambió para siempre. Noli creció con un padre estricto y maltratador, algo que seguramente también lo marcó. Su primer lío con la justicia fue a mediados de los 80. Ahí saltó a las páginas policiales, cuando hizo pasar por muerta a su primera esposa, Gloria Farías, para cobrar un seguro de vida. Noli incluso realizó un funeral ficticio. En medio de esa investigación, la policía allanó su casa y encontró armamento y material bélico, que hizo que rápidamente la prensa lo bautizara como Rambo. Entonces se abrió una nueva causa, y fue una fiscalía militar la que inició un proceso en su contra por posesión de armas y explosivos de guerra. Pese a que estuvo en la cárcel, Noli siguió con sus negocios dentro y fuera de la ley. Pronto montó una exitosa empresa de chatarra y en paralelo se relacionaba con proveedores que le revendían cables de cobre robado. Por años mantuvo ese negocio y se hizo conocido en el mundo de la chatarra. Siempre se hablaba de su estilo tosco, prepotente y huraño. Italo Noli se casó 2 veces, pero tuvo muchas mujeres. Con su última esposa, Gloria Farías, tuvo 2 hijos, Alejandro y Aníbal. Ambos hermanos han señalado que su padre era violento y que maltrataba física y psicológicamente a su madre. Noli siempre andaba armado y sus trajes los mandaba a confeccionar con grandes bolsillos para guardar sus pistolas. Italo Noli sabía que en algún momento se tendría que enfrentar a alguien y estaba preparado para aquello, sin dudarlo. A poco más de 2 años de su muerte, aún quedan muchas interrogantes sobre este hombre, apodado el Rambo, que protagonizó una de las historias policiales más impactantes. ¿Quién era Italo Noli? ¿Cómo llegó a convertirse en un indiscriminado y frío asesino? ¿Qué había detrás de su personalidad? ¿Era un buen o un mal padre? ¿Cómo es vivir siendo el hijo de un asesino? ¿Cómo es el hijo de un asesino, Aníbal? O sea, ¿cómo es ser hijo de un asesino? No sé, porque mi papá se convirtió en un asesino, pero a él lo asesinaron. Entonces, hoy en día lo único que te puedo decir es, yo no soy hijo de un asesino. Siempre he sido hijo de Italo Noli. Me pasa de pronto cuando yo voy a visitar a alguien o, por ejemplo, llego a conserjería y me preguntan la típica pregunta a los conserjes, ¿cuál es su nombre y su root para el libro? Y yo digo, Aníbal Noli. Entonces me ha pasado en alguna ocasión, me dicen, Noli como el asesino. Y yo siempre digo, no, ese hombre que tú dices Noli era mi padre. Y por favor, no, el comentario. Y siempre trato de que la gente no llegue a ese comentario tan suelto. De pronto es molestoso eso. Sí. Pero, por ejemplo, tú has hablado en este proceso que has hecho, donde se te ve muy a caballo, digamos, colocado, muy centrado. ¿Tú has hablado, por ejemplo, con los familiares de las víctimas de los detectives? ¿Por qué tendría que hacerlo? No sé. No. ¿No sentiste nunca la necesidad de hacerlo? Lo que pasa es que, mira, es muy claro. Yo la otra vez lo estaba conversando y lo expuse a gente muy cercana a mí, a amistades, y yo he dicho, me siento mal, me siento extraño. Y mi pregunta fue, ¿yo realmente tendría que sentir arrepentimiento o pena
hacia la gente víctima de lo que mi padre hizo, no lo logro sentir. No es algo que puedo sentir. No sé si está bien o mal, pero eso es lo que tú sientes. Claro. Porque la hermana de tu papá tuvo una reacción distinta. Ella le pidió perdón a la familia. Lógico. Por la Y yo prensa, también lo sacó hice una en un declaración. testimonio que di a rostro tapado para Bienvenidos cuando trabajaba en la producción. Uno se siente muy responsable, tremendamente responsable. Yo esos días estaba destruido porque claramente habían asesinado a mi padre, pero él también había asesinado a gente. Tenía una infinita pena por los familiares, por las madres de estas personas víctimas. Me sentía muy mal, muy confundido. Pero hoy en día, si yo he de ser muy sincero, fue tanta la presión, fue tanto el impacto que era el procesar que tu padre lo habían asesinado, que tu padre había asesinado a estas personas, que fue todo lo que pasó tan público, tan expuesto, tan terrible, que hasta el día de hoy siempre siento el cuestionamiento de si debería haber sentido más o menos. Siento lo que está en mi corazón y en mi mente de saber que es terrible lo que hizo, de que hizo mucho daño a muchas familias, pero yo también sentí la pérdida de un padre, el peso de esta sociedad que se nos fue directamente encima y que nos quedamos desamparados. Nos quedamos sin absolutamente nada, porque a mi padre le dieron muerte, obviamente como defensa, pero ahí nos quedamos, po. ¿Qué pasaba con nosotros? Nosotros no tuvimos una llamada de apoyo de nadie, ningún abogado que quiso ir más allá en el caso. Nosotros quedamos fuera de todo. A nosotros no se nos dio ninguna información, nada. Sería nomás. Había algo en toda la historia de la que hemos hablado, un poquito más de una hora aquí, Aníbal, que te hizo pensar a ti en esta historia que parte de una manera muy lúdica e idílica, con esta visión de lo que a ti te había tocado vivir con tu padre. ¿Había algo que te hacía pensar que lo que efectivamente ocurrió, este desenlace, iba a ocurrir? Te quiero pedir que me lo contestes después de la pausa. Perfecto. ¿Te parece? Sí. Vale, muchas gracias. Estamos con Aníbal Noli, esto es Más Vale Tarde, y volvemos después de esta pausa. Sí, 25 minutos. 25 minutos faltan para las 2 de la mañana. Sí, estamos en vivo, Estamos en vivo. Ustedes saben lo que es el bourbon, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Lo han probado alguna vez? ¿Me han hecho caso? Hace poquito descubrimos esta maravilla que tenemos acá. Jim Beam, The Bourbon, el más vendido en el mundo. Y me queda cada vez más claro por qué. De hecho, cada vez más se están cambiando al bourbon. Y no cualquiera, sino a este, Jim Beam. Con bebida negra. Así es, háganme caso, a un par de hielitos, Jim Beam. Y queda realmente espectacular, no se confundan, al que sabe, sabe, Jim Beam, The Bourbon. Muchas gracias. ¿No? ¿Usted bebe? ¿No? ¿No bebes? ¿Nunca bebiste? Evito. ¿Evitas beber? Sí. ¿Esa es parte de la formación de Ítalo? No, evito. ¿Tu papá estuvo en la guerra de Vietnam, Aníbal? Mira, no sé, ha costado tantísimo eso que lo puedan realmente corroborar. Yo sé que sí, por los antecedentes de que él nos contaba, cuando estuvo en Estados Unidos, se listó a Vietnam y se fue. Son 3 años que estuvo en Estados Unidos. Claro, no sé si lo habrá hecho o no, tal vez si lo hizo y nunca estaba en las listas de la Interpol, posiblemente porque se listó con algún otro nombre para poder haberse ido, pero claramente él nos contaba que sí, que estuvo y que cuando quiso como irse o ya dejar eso para juntar dinero, creo que él nos contaba que saqueaba las tumbas o los lugares donde estaban los muertos, sacaba los dientes de oro, los juntaba y con eso los vendió y pudo regresar a Chile. Perdón, ¿él se dedicaba a saquear tumbas? No. En Vietnam, cuando él estuvo y no tenía plata para poder venirse, sacaba los dientes de oro y los vendió después para poder regresarse a Chile. Sí. ¿O se saqueaba tumbas? No sé si tumbas, pero los muertos. Pero los muertos le sacaban los dientes de oro. Sí, pues.
Cuando te cuentas esas historias, tu papá actuó que... Rarísimo, po. Raro, fuerte, extraño. O sea, era como, ya, era como, para. No quiero tanta información, por favor. Estábamos viendo la nota hace un ratito antes de ir al corte y tú te reíste cuando dicen que en el departamento encontraron literatura de la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque era rayada, heavy con la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que era también con Hitler, con todo lo que es la parte nazi. Le gustaba mucho, demasiado. Era como su hobby. Tú ibas al departamento de él y estaba todo el día en National Geographic o documentales de la guerra, etcétera. Siempre era eso, era como entrar al departamento de mi papá y era el típico sonido de guerra, de documental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú? Medio estresante. ¿Él estaba obsesionado con la guerra? Sí, siempre. Siempre estuvo obsesionado. El armamento que uno ve en las notas de prensa, de archivo, ¿tú viste alguna vez como niño todo ese armamento? No, nunca yo vi como armamento de guerra, no, pero en la casa que nosotros vivíamos él tenía una colección de armas de la Guerra del Pacífico, que eran antigüedades, y eso estaban en las paredes, sables, granadas, etcétera, toda una decoración. Tu papá cargaba un arma también, siempre. Papá no cargaba un arma, cargaba muchas armas siempre y eso era súper estresante y de pronto a nosotros nos complicaba demasiado porque cuando íbamos a los restaurantes o a cualquier parte, de pronto se notaba cuando él sacaba las chaquetas, que andaba con un arma acá, otra arma acá, se mandaba a hacer los ternos especialmente para eso. Entonces, igual era fuerte, pues, darte cuenta de que estábamos en un restaurante y era como, no sé qué, la chaqueta, por favor, era como siempre tenso ese tema de las armas. Y ese sistema que veíamos nosotros en la nota de ese que está ahí, sí. Está dentro del parámetro, del paradigma que tienes de tu padre, hacer ese sistema. No, mira, nosotros con mi hermano sabíamos que él cuando salía del departamento dejaba como esto activado con un cordel y que esto se abría y esto detonaba a un maletín con explosivos. Ah, perdón, entonces conocían este sistema. Sabíamos, por lo mismo cuando mi hermano estuvo en la Vicrim, Alejandro, mi hermano que quiero mucho, él en la Vicrim dijo, mi papá deja activado un dispositivo en el departamento y dice porque por favor si van al departamento del allanar no pueden llegar y hacerlo porque algo puede pasar. Perdón. Alejandro, tu hermano, ¿sí? Estaba en la Vicrim. Claro, cuando todo esto claro, sucedió. porque cuando todo esto pasó, fue a eso de las 10 de la mañana, 11 de la mañana, yo estaba en el gimnasio, Alejandro estaba en el trabajo, a mí me llaman por teléfono, no, me llama mi papá, no, me llama, disculpa, que ya la hora es medio... Me llama mi hermano y me dice, oye, el papá va al departamento, que vivía yo con mi hermano. Ajá. Digo, pero ¿por qué el papá va al departamento si qué va a hacer allá hoy día y hasta ahora? Me dice, no sé, me llamó que va para allá. Y para mí era como, lata, porque igual mi papá me ponía nervioso siempre, porque por su carácter y todo el asunto. Entonces me pareció muy extraño, yo estaba con mi personal trainer y me dice, ¿qué está la embarrada? Me dice, porque como helicóptero y las noticias y todo el cuento. Yo no tomé mayor atención y me fui al departamento. Y en eso me llama... ¿Este departamento que está en San Pablo con Carlos? No, yo vivía en un departamento en Ñuñoa. En Ñuñoa. Sí, solo con mi hermano y con mi nona, la mamá de mi papá. Okay. Sí. Que en ese momento mi nona ya había fallecido. Yo la cuidé hasta el momento de su muerte. Un año antes muere la mamá de Justamente, tu papá, sí. tu nona. El caso fue que ya yo me voy a mi casa y mi papá me llama por teléfono y me dice, aló Aníbal, le digo, sí. Y me dice, oye, me dice, ¿tú estás bien? Y le digo, sí. Me dice, ya, me dice, yo tal vez voy a pasar por allá. Y yo, ya, bueno. Mientras todo esto estaba ocurriendo. Lo que pasa es que estaba todo ocurriendo, pero yo no estaba enterado aún. Yo iba camino a mi departamento. Y él te llamó... Estaba muy tranquilo. Muy no dio tranquilo, ninguna señal nada, de- absolutamente nada. Pero yo corto y me llaman por teléfono y me dicen, hablamos con Aníbal Noli, y yo digo, sí. Me dicen, tú estabas hablando con un detective de la PDI y me dice, estamos tratando de localizar a tu papá en una persecución. Me dice, porque a tu papá, me dice, ¿dónde estás tú? Digo, voy camino a mi apartamento. Me dice, prende por favor la tele para que te enteres de lo que está pasando. Llego a mi apartamento y ya prendo la tele y llega mi hermano. Y ahí nos damos cuenta de todo lo que estaba pasando. Yo tomo el teléfono, llamo por teléfono a mi papá y ya el teléfono estaba apagado. No contestaba. Y tú seguías viendo Sí, por televisión claro. todo lo que estaba pasando. Sí, lógico.
¿Tú sabías, por ejemplo, que tu papá había matado a Karim Gallardo? No, no tenía idea en No, ese no te momento, enterabas nada. de eso No, todavía. no. De Marcelo Morales tampoco. Tampoco, nada. No. Llegas a prender la televisión después de haber hablado con tu papá. Claro. ¿Y qué es lo que estás viendo en televisión? Veo que hay una persecución, que están hablando en una camioneta roja y yo dije mi papá. Y yo... ¿Entendiste al tiro que era tu Sí, papá? entendimos al tiro y quedé mirando a mi hermano y fue... yo estaba en la puerta del baño y mi hermano estaba al lado de la cama mirando la tele. Y nos quedamos mirando y fue una mirada muy cómplice. Creo que en ese momento los dos sentimos, yo en lo personal sentí que estábamos llegando al momento de donde se iba a terminar todo. Fue esa la sensación de decir, wow, nos estamos acercando al momento. Cuando ya mostraron la fotografía de él, yo ya sabía lo que iban a decir. Porque si tenía la fotografía de él es porque ya tenía la documentación de él. Cuando mostraron la foto y dijeron que lo habían asesinado en el enfrentamiento en la calle, mi sensación fue de sentir que en ese momento ya había terminado la historia de mi familia, que había terminado la historia de haber vivido con él, que había terminado la historia de mi padre. En ese momento tomé la decisión de decir, perfecto, aquí comienza la historia de mi vida. Y dije, no me puedo equivocar y no la puedo cagar. Tengo que hacer las cosas muy bien. Y ese fue cuando mi padre se volvió en el referente de yo jamás nunca llegar a hacer las cosas que él hizo, ni irme por el camino de él, nunca. Ahí tomé la decisión de ser un hombre de bien, un hombre que todo lo que viví, tomarlo como un gran aprendizaje que me ha generado crear empatía con las personas, el colocarme siempre en el lugar de los demás. Como de pronto te dije delante que no sabía qué sentir con las víctimas de lo que pasó y siempre trato de empatizar, de poder ir más allá con las cosas que he vivido y las cosas que hago. Y eso fue lo que significó. Lo que te preguntaba hace un rato, te pregunté si se había sentido alivio, dijiste que sí. Sí, claro. O sea, hasta ese momento tú habías sido un rehén de tu padre. No fui un rehén, fui una persona que vivió bajo un sistema de él, un sistema no normal. Eso, un sistema que no tenía que ver con mi esencia. ¿Cómo calificarías ese sistema? Porque también dices, yo en ese momento voy a elegir ser bueno, lo que acabas de decir. ¿Cómo calificarías este otro sistema bajo el cual creciste? ¿Tú podrías haber sido malo? Lo que si pasa, la historia no termina como termina. No. Lo que pasa es que, mira, socialmente, con todo lo que pasó, yo claramente podría tener la justificación máxima de ser un delincuente o ser un tipo metido en negocios ilícitos, etcétera. Sería súper justificado. Es como de pronto yo pienso, si tú soy hijo de un traficante, no tenés por qué ser traficante. Si soy hijo de un ladrón, no tenés por qué ser ladrón. Bueno, tu hermano era policía. ¿Quién? ¿Tu hermano? ¿Quién? ¿Alejandro? No. Ah, no, ¿me dijiste que estaba en la Vicrim? No, porque Pues él se fue inmediatamente a la Vicrim a dar declaraciones. Estaba en la Vicrim cuando estaba en la Vicrim y dije, No, porque cuando pasó esto nos llamaron y obviamente él fue inmediatamente a dar declaración de lo que estaba pasando, muy preocupado de que ¿Él se enteró por las noticias? Y porque nos llamaron los dos por teléfono. Inmediatamente. Y él inmediatamente se fue a la Vicrim a dar todo tipo de información. Dentro de las cuales tengan cuidado porque... Él fue el que advirtió el asunto del dispositivo para que investigaciones fue con un robot. El robot fue el que hizo un forado en la puerta para poder ingresar. Mi hermano, ¿sí? Él no tiene nada que ver con... es quiromasajista, es quiropráctico. Y da clases y le va bien, trabaja, tiene su novia, está muy enamorado. Es un excelente hermano. Lo quiero con todo mi corazón. Muchísimo, sí. ¿Tú sientes que de alguna manera hablas por él esta noche? Sí, claro, ¿Sí hablo por él. Interpretando? Hablo por él, hablo por todos mis 7 hermanos. Todos rescatamos lo mejor de nuestro padre, entendiendo todos sus defectos, pero en consenso de cuando conversamos todos, siempre rescatamos de que dentro de su locura o de cómo fue,
nos enseñó bastante bien muchas cosas crudas de la vida, pero nos enseñó a darnos cuenta bruscamente, pero aprendimos demasiado. Y creo que estoy hablando por cada uno de ellos. También estoy hablando de cierta forma de la persona de la familia de mi padre, que es a quien yo más amo, que es a mi tía, la que pidió el perdón público, porque ella sí quedó siempre muy afectada por lo de mi padre. Era su hermano regalón, al cual ella siempre quiso hasta el último día de su vida. Y que hoy en día ella, a mí en lo personal, me ha entregado muchísimo cariño y mucha contención. Es la imagen de mi padre, es mujer, pero ella es una mujer muy tranquila. Sí. Aníbal, ¿tú quieres a tu padre? Sí, muchísimo. Sí. Lo quiero y también soy estoy muy claro con lo que sucedió también. Una cosa no quita la otra. Sé diferenciar muy bien que mi padre se comportó como un asesino y también sé diferenciar también que fue mi padre. Entonces me quedo con la sensación de que fue mi padre. Cuando estás esa mañana siguiendo las noticias, igual que todos los demás. Claro. Que todo el mundo. Digamos. Sí. Préndela. ¿Pensaste que el desenlace iba a ser ese? Sí. ¿O que existía la posibilidad de que tu papá se entregara? No. Sabía que el desenlace era que él iba a terminar muerto. Porque yo pensé rápidamente y dije, si no lo matan, él se va a matar. Difícilmente que se mate porque él siempre consideraba que la gente que se suicidaba era un poco cobarde. Frío suena decir eso, pero era lo que él decía. Pero yo pensé y dije, ojalá que lo maten luego. Y fue así de simple. Puede sonar súper frío, Álvaro, pero la sensación fue, no, esto tiene que terminar ahora. Porque, ¿qué hubiese pasado si lo toman detenido? Hubiese sido un infierno, completamente. Para él y para todos nosotros, hubiese sido una historia que no se hubiese acabado en ese momento. Pero fue el momento... La historia ahí no se hubiera acabado ¿para quién? ¿Para ti? Para nosotros hubiese sido una preocupación constante si mi padre hubiese caído en la cárcel, obviamente. Una preocupación constante de todo índole. Imagínate la repercusión que hubiese tenido eso para la familia de nosotros. Hubiese sido un acoso increíble, porque fue un acoso de la prensa, no nos dejaban tranquilos. Mi papá no lo pudimos ir a buscar ese día al Instituto Médico Legal, lo tuvimos que buscar la semana siguiente, porque no podíamos exponernos a la prensa tampoco. ¿Y qué pasaba en la familia? Porque no es una muerte normal, claro, aquí se ve pues todo. toda la familia estaba complicada, pues nadie sabía qué hacer. ¿Había pena? Había pesar. Sí, lógico, había pena, había pesar, había vergüenza, había unos sentimientos muy extraños por las víctimas. Por las víctimas de... Lo que pasa al día siguiente cuando claro, la hermana de tu papá y le tú pidió perdón y pedimos perdón los dos, porque fue muy fuerte. Nosotros necesitábamos desvincularnos de lo que estaba pasando en el acontecimiento de las noticias, porque yo me sentía delincuente. En algún momento todos nos sentíamos delincuentes. Familiar, claro, lógico. Dijeron que podía ser un grupo delictual, familiar, etcétera. Entonces nosotros de delincuentes jamás hemos tenido nada. Entonces decíamos, ¿qué cresta vamos a hacer? Porque nos van a meter en este mismo saco. De hecho, ustedes los detuvieron, ¿no? Les encontraron un arma. No, a mí me allanaron mi departamento y mi papá después del terremoto dejó un arma dentro de su paranoia. Dejó un arma en la habitación de mi hermano y dijo, por si acaso pasa algo. Y nosotros dijimos que no deje esta arma acá, pero tampoco podíamos decirle no, sáquela, porque eso significaba... Contradecirlo. Significaba contradecirlo y le teníamos, cuando él tenía que tomar esas decisiones, tratamos de no contradecirlo. Entonces quedó esa arma ahí. Cuando llegó investigación a llenar mi departamento, entran y fue como... Yo les dije, tranquilo, le dije, por favor, le dije, porque aquí no vayan a encontrar delincuentes, no van a encontrar nada. Le dije, sí, solamente van a encontrar, le dije yo que hay una pistola, los llevo. Y lo llevé al tiro y les dije, aquí hay una pistola que mi papá dejó y todo el cuento. ¿Alcanzaste a estar detenido? Sí, ahí el señor de investigaciones, que fue bastante bien en la actitud que tomó. Porque él me quedó mirando y me dijo, ¿sabes qué, cabrón? Me dijo, tú no soy hijo choro ni hijo o sea, tú no tenías el perfil de un cabro flight, peligroso, choro. Me dice, pero ¿sabes? Me dice, cabrón, es que legalmente por esta pistola estar en tu casa y tú estar acá, tenés que ir por tenencia ilegal de armas. Así que ahí fue penca, porque yo vivía en un condominio en Ñuñoa
muy tranquilo y mis vecinos teníamos re buena onda con todos, pues. Pero me sacan ahí con efectivos de la PDI, yo esposado y con un arma atrás en una bolsa transparente. ¿Cómo fue la reacción del entorno de tus Fue muy vecinos, clara, los vecinos, nadie se metió en nada, nadie dio ninguna declaración y el conserje estaba estupefacto porque decían no lo podemos creer. ¿Hubo apoyo? Hubo muchísimo apoyo de toda la gente, sí. Hubo muchísimo, porque nos conocían, entonces era como, estos cabros no tienen nada que ver. ¿Tuviste tiempo para llorar la muerte de tu papá? Sí, mira, fíjate que después que pasó esto me enviaron detenido a la PDI de Peñalolén, estuve ahí esposado toda una tarde, porque obviamente yo entendía que la PDI estaba súper confundida con todo lo que estaba pasando, y era heavy, pues se habían matado a sus colegas en una persecución, etcétera. Entonces era wow, yo decía por favor que no la tomen contra mí, porque era como, claro, pues era el hijo del asesino de sus compañeros de... ¿Se los decías a ellos tú? Sí, a uno le dije, oye, le dije, yo, mira, pucha, yo te pido mil disculpas por todo lo que está pasando, le dije, pero porfa entiende que yo no tengo nada que ver y yo no apoyo lo que pasó. Le dije, pero sabes que me siento mal, tengo miedo. Dijo, no, me dijo, quédate tranquilo, me dijo, no, trata de no llorar, me dijo, mantente sereno y todo el cuento. Me dice, necesitamos tener antecedentes de lo que está pasando. Me dice, porque es demasiado. Perfecto, entendí, después de esa noche tuve que dormir en un calabozo. Pésimo, mal, así, caca, pichí por las paredes y todo el cuento, y era como, wow, era asumir lo que yo estaba enfrentando, era como la guinda de la torta, era como decir, aquí ya esta historia terminó y estoy ya llegando al extremo, pero estaba tranquilo y sereno sabiendo que ya ya era el fin de todo. Estaba dentro del, por decirlo de alguna manera, dentro del instructivo de tu padre. Claro. El código Noli, Esa fue la última. Resistan, claro. Nada de llorar, nada de, claro. De apanicar. Sí, yo esa noche me acuerdo en el calabozo, traté de relajarme mucho, de poder asimilar todo lo que estaba pasando. Recé mucho, traté de reflexionar, de usar mi lógica de todo lo que estaba pasando y al día siguiente pasé a un control de detención en la penitenciaría. Fue súper estresante, pero no, creo que Dios me ayudó. Creo que me ayudó Dios, ayudó mi capacidad para poder entender que era el final de todo. Y gracias a Dios todo salió bien. Ya ahí salí en libertad y me fui a mi departamento y ahí logré ya entrar en una catarsis en la cual entré a mi habitación y lloré mucho. Lloré por la presión, por el cansancio que tenía en mi mente, de todo lo que estaba pasando, de poder entender todo. Y fue paulatino en el tiempo que fui procesando varias cosas. Dice que fue el término de todo, sí. Caer a eso, ¿eh? También era el comienzo de todo, probablemente claro. Eso es aterrador. Fue una gran catarsis. Vamos a hacer una pausa, Aníbal, sí. ¿Te parece? Nosotros vamos a volver y a ver si a la vuelta también podemos dar un mensaje para todos los que todavía están procesando, que pueden ser probablemente los familiares de los detectives, gente que los ha conocido, sus colegas. Perfecto. ¿Sí? Okay. Te agradezco mucho, Aníbal. Vamos a una pausa y volvemos con más Vale Tarde. De la mañana con 1 minuto estamos en Más Vale Tarde conversando ya en los descuentos con Aníbal Noli, hijo de Ítalo Noli. Lo vamos a seguir haciendo, pero también en un buen momento, sí, por supuesto, de preguntarle a usted, ¿usted cree que yo podría ganar en A Todo o Nada? Pero por supuesto, Álvaro, tú, las abuelitas, los escolares, los oficinistas, todos pueden jugársela y ganar en A Todo o Nada. De eso me parecía. A Todo o Nada es el nuevo programa de concursos de Mega en el que todos pueden participar y ganar premios, pero al instante. Pronto, muy pronto, A Todo o Nada, de lunes a viernes, con la conducción de Francisco Kaminsky, solo en Mega. A Todo o Nada. Mucha suerte, Francisco, con este nuevo desafío. A Todo o Nada. A todo o nada. A todo o nada. It's all or nothing. Esta conversación ha sido un poquito así, ¿no? La vida de tu padre. Claro, la vida ¿sí? de mi padre. Aníbal, ¿por qué viniste hoy día aquí a compartir tu testimonio? Mira, buena pregunta. Vine porque ya han pasado 2 años de lo que pasó con mi padre. 2 años los cuales me ha servido a mí en lo personal para poder crecer, para poder
dar el vértice a mi vida de lo que yo quiero completamente, de entender de que tengo la facultad de hacer absolutamente lo que yo quiera con mi vida. Soy un hombre que no es feliz constantemente, porque la felicidad constante no existe, pero que cuando tengo momentos de felicidad los tengo y son muy buenos. Disfruto mucho mi vida. Soy feliz con lo que hago, con las amistades que tengo. Gracias a Dios tengo muchas imágenes paternales que me dan mucha fuerza y me direccionan muy bien. Mis jefes, que me apoyan bastante, son 2 hombres paternales, muy correctos, los cuales me ayudan constantemente a ser un hombre derechito. Y mucha gente mayor que tengo muy buena relación en Caburga, Fabiola Castán, José Ocaris, un matrimonio muy interesante, y a geógrafa, el arquitecto, los cuales cuando quiero desconectarme de todo me voy a la casa de ellos, hablamos de la vida, reflexionamos, me enseñan muchísimo, yo absorbo mucho de la gente en sus consejos, en sus vidas, en sus visiones. Mis abuelos también vivo con ellos, son una imagen muy paternales y cariñosos, etc. La decisión que me tomó fue porque es el momento en el cual podía hablar en base a mi historia, no sentirme que tenía que ocultarme de ser hijo de Italo Noli, porque hoy en día no lo siento así. Hoy en día siento que fue una historia de mi vida con él, pero hoy en día es la historia de mi vida, la cual puedo hablar de la historia de él. Por eso. Aníbal, y bueno, el hashtag ha sido, mira, ahí está en pantalla, de hecho, mi papá fue un asesino. Ajá. ¿Existe la esperanza de alguna manera que después de esta conversación también la gente no te considere como tal? Es súper importante el entender de no juntar todo en el mismo saco, que espero que mi entrevista contigo, de lo que hemos conversado, sirva como un precedente para entender de que sí, yo soy hijo de un asesino, pero no siento como tal, no tengo nada que ver con lo que mi padre hizo, no me siento orgulloso en absoluto de lo que fue, pero es la historia de mi vida haber vivido con él. Por eso de pronto el estigmatizar a las personas por ser hijo de, tratemos de no hacerlo. Hay todo un contexto detrás cuando uno es hijo de una persona con esa forma. Hay sufrimiento, hay cuestionamiento, etc. En mi caso todo eso hoy en día se convirtió en hacerme ser un hombre claro de las cosas que quiero en la vida. Un hombre resiliente, completamente. Que he aprendido a levantarme y sepa dónde voy. Te agradezco mucho la conversación. Y yo también te agradezco a ti y a la producción, a todos por enfocarlo de esta forma. Muchísimas gracias, te lo agradecemos. Gracias. Verdad. A ustedes que están en nuestra sintonía también, por habernos acompañado en esta pasadita de Más Vale Tarde. Nosotros nos vemos mañana. Mañana es martes. Sí, pues feriado, ¿cierto? Sí. Vamos a estar acá. Muchas gracias, Aníbal. Muy buenas noches. Que estén bien, que descansen. Gracias.